Muy bien, en este vídeo vamos a ver las cosas que comentamos en el anterior que nos faltaban, que era el ver una cámara, ¿no? La ampliación que hicimos en el taller, ver una cámara, cómo se acopla a un personaje para darle todo el movimiento y cómo crear un posible escenario. Entonces vamos a empezar por la cámara, muy sencillo. Hay dos opciones, voy a enseñar dos opciones por código y con un paquete, con un package manager que ya nos viene Unity para que utilicemos. Entonces, la primera opción sería yo a la cámara, igual que le pongo un script al personaje, como le he puesto aquí. También podría darle a la cámara, podría darle un script. Es decir, yo podría añadir un componente, cámara script, y que fuese un nuevo script. Y entonces a la cámara se le adjunta, ahora cuando quiera cargar, se le adjunta un script como si fuese el que hemos hecho para el movimiento del personaje. Entonces es muy importante ordenarse y que todo vaya donde tiene que ir, a scripts. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar este script. Vamos a abrirlo. Entonces lo que vamos a hacer a este script es que reciba el personaje de Link y que lo siga. Es decir, ¿cómo lo hacemos esto? Nosotros si creamos una variable aquí, public, por ejemplo, transform link. Si nosotros volvemos aquí, igual que hicimos con la velocidad, a mí de repente me va a aparecer como un selector para elegir el eje de transformación de alguien. En este caso de un GameObject. Yo voy a elegir link. Elegiré link. ¿Por qué? Porque quiero que todo el rato esté cogiendo la posición de este link y quiero que se actualice frame por frame la posición de la cámara, es decir, que esta cámara se vaya moviendo según el personaje se mueve. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Hemos visto que en el método update vamos a poder poner lo que queremos que actualice frame por frame. Entonces, lo que vamos a crear también es un tipo de vector. Podríamos crear un vector 3, un vector 2, ¿vale? Que sea el movimiento. Entonces vamos a estar todo el rato actualizando en el update el movimiento que va a tener Link. Esto lo haríamos de la siguiente forma. Transformaremos la posición, es decir, cuando yo hago transform position, estoy alterando la posición de la cámara. Es decir, le voy a decir que haga un movimiento y que este movimiento va a ser igual a un nuevo vector. Es decir, el nuevo vector que es el que voy a actualizar yo con la siguiente información. Voy a decirle que coja la posición de Link en el valor X más la posición que tiene ella en el valor 3 del vector. Del link, esto es componente y ahora link.position y más offset y en este caso no necesitaríamos trabajar la posición z porque nosotros no estamos trabajando con tres dimensiones, pero vamos a utilizar el de vector 3 por si hacemos un juego en tres dimensiones que sí que contemplase la posición que contemplase la posición 3, tenerlo también controlarlo el vector de tres posiciones. Acordaos, tenemos dos posiciones porque trabajamos con x y con y. Es decir, z siempre se va a mantener en el mismo valor. Si nosotros ejecutásemos el juego, veréis que únicamente nosotros teníamos el valor de x y a nivel de horizontal de un eje. No teníamos profundidad. Pero vamos a trabajarlo con un vector 3 para aprender también a cómo se gestionan los vectores de tres posiciones. Bien, ya tenemos hecho, ya estamos recogiendo al GameObject que queremos que se actualice. Estamos recuperando un vector offset donde vamos a estar actualizando la posición que recibe Link en el eje X y Y. Y ahora únicamente lo que tenemos que hacer es, ya hemos vinculado el objeto, darle al play. Entonces si le damos al play, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que ya está funcionando en la escena. ¿Veis? Link se está moviendo y la cámara se mueve con él. Todo el rato está encuadrado en el medio, por eso es un diseño top-down, que el personaje se mueve, pero realmente no se está moviendo. Se desplaza la cámara, pero el personaje siempre está en medio de la cámara. Pero no se ve en el juego, es decir, en la escena todo está funcionando perfectamente, pero en el juego no se ve. Esto es porque las cámaras es como si fuese una cámara que yo enfoco cerca o enfoco lejos. En este caso nosotros tenemos el plano demasiado, ¿veis? Demasiado alejado para la posición de la cámara. ¿Veis que si yo empiezo a cambiar el plano, aparece ya los objetos que yo tengo? Entonces vamos a darle un valor que sea, vamos a ponerle 0, con 0 ya estaría bien. Y podemos ver que yo ahora,
que ha ajustado la cámara correctamente, ya puedo tener un movimiento del personaje y el personaje sigue a donde vaya. Pues si hubiese más mundo, pues esto fijáis, pues va a recorrer todo el mundo que yo tenga hecho por allí. Es decir, ya estamos creando el juego pues como sería todos los diseños top-down, Pokémon, The Legend of Zelda. Es decir, ya tenemos un movimiento que nos siga el personaje. Podríamos atacar, si tuviéramos el ataque, podríamos hacer lo que quisiésemos. Porque hemos añadido el script de movimiento. Vamos a hacer otra cosa, es decir, vamos a deshabilitar el script de la cámara. Vamos a darle al play. Entonces, si os dais cuenta, vamos a ponernos el link. ¿Vale? Link, veis lo que os decía, siempre se actualiza en valores X y Y, pero Z se mantiene siempre constante porque no estamos trabajando 3 dimensiones. Entonces, ¿veis? Ahora ya no me sigue la cámara. Yo me voy por ahí y la cámara no me sigue. Vamos a ver otro componente en Windows, en Package Manager, igual que hicimos cuando teníamos problemas porque no se nos veía el editor de sprites, no podíamos editarlo. Vamos a hacer también, tenemos otro componente que se llama Cinemachine. Cinemachine va muy bien. ¿Qué tenéis que hacer para instalarla? Simplemente yo, por ejemplo, voy a eliminarla y la vuelvo a instalar. La buscaría aquí, la buscaría en el buscador de componentes. Vale, la volvería a instalar. Va muy bien porque nos ahorramos toda esta parte de código y lo hacemos todo a nivel de interfaz. También es una de las ventajas, ¿no? Si Unity nos da la opción de trabajar desde interfaz, pues a lo mejor a veces el código no es necesario si no soluciona la papeleta. Vale, ya la tenemos instalada. Entonces nos aparecerá aquí arriba una nueva pestaña porque es un nuevo componente que hemos añadido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva Virtual Cámara. Fijaos, el componente que tiene cámara. Cámara no tiene ningún componente, está deshabilitado el script. Yo voy a hacer Cinemachine Create Virtual Cámara y automáticamente la cámara ha pasado de ser una cámara normal a ser un Cinemachine Brain. Es decir, se le acaba de dar una funcional extra al añadir una cámara virtual. Mira la cámara virtual. Igual que nosotros le decíamos en el script que teníamos que coger el eje de transform, nosotros también en Cinemachine le decimos, ¿a quién quieres que siga? Pues yo quiero que siga Link. Ahora solo tengo que darle al play y ya puedo jugar y la máquina se va conmigo. ¿Ves que tiene un movimiento un poquito más fluido que cuando yo dejo la máquina se ajusta? Esto no lo hace Machine, es decir, yo programando esto tendría un faenón grande en hacer en este slide como que se desliza. Podría cambiar, por ejemplo, el ajuste que quiero que tenga mi personaje cuando hago la cámara. Yo puedo hacer un cambio. Orbital Exposer. ¿Veis? Yo puedo cambiar cómo quiero que reaccione la cámara, ¿veis? Cómo reacciona la cámara al movimiento, es decir, tiene configuraciones bastante más ajustadas que lo que estábamos haciendo nosotros en el caso normal. O sea, en el caso de programar no teníamos ningún tipo de funcionalidad. En cambio aquí, cuando yo ejecuto, la cámara virtual me permite a mí ajustar un montón los valores que quiero ponerle a la cámara. Es decir, es muy importante que pongáis una cámara y empecéis a mirar. A ver, Hard to look target. ¿Qué le pasa a esto? Mira, pues aquí está funcionando, pero a mí no se me ve. Vale, pues voy a mirar a la cámara a ver si es que tengo el plano mal. ¿Veis? Aquí estaba fallando el plano. Recupero el valor del plano y vamos a ver qué hace esta cámara. ¿Veis? Esta cámara ya no me hace el desliz que hacía antes. Es una cámara parecida a lo que estamos programando. ¿Veis? Es una cámara más recta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, una cámara que tenga ese golpe, ¿veis? ¿Veis el golpe que tengo? Que hace como se ubica, ¿ves? El personaje se va del medio y cuando yo suelto se ajusta la cámara. Si yo trabajo con una cámara normal, ¿vale? Todo el rato el objeto está en el centro, ¿ves? No hay ningún tipo de desviación, pero si por ejemplo trabajo con el Familiar Transposer, ¿veis? Se me va y se ajusta. Entonces yo puedo jugar aquí, pues como quiero que sea el tamaño de la cámara, ¿veis? Que la cámara se esté posicionada en una posición o en otra, donde quiero que pille el personaje, ¿veis? Entonces todo el rato el personaje no está centrado, sino estaré en una esquina a la hora de aparecer las cosas. Podría ajustar incluso el tamaño de la cámara. ¿Veis? El personaje jamás va a abandonar el espacio que le estoy poniendo yo de la cámara. Podría cambiar un montón de cosas. Si quiero que el personaje tenga una vista hacia arriba, es decir, que hacia abajo tenga muy limitada la vista, esto significa que yo por aquí, de golpe,
¡pam! De golpe me aparece un cofre. Es decir, si tengo hacia arriba, ¿ves? Tengo un montón de espectro de cámara para ver las cosas. Es decir, eso es cuestión de empezar a mirar, ¿veis? Si quiero una cámara que sea más ancha, pues le cambio la zona de muerte, igual de ancho, si quiero una cámara que sea más ancha. Es decir, esto es cuestión de toquetear y encontrar los ajustes de cámara que nosotros queremos. Claro, no es lo mismo trabajar con una Cinemachine, que es un paquete que hago esto a golpe de clic y me da una cámara ajustada a lo que yo quiero, que hacerlo por código, que me requiere más conocimiento, me requiere más buscar. Entonces os presento otra alternativa para si queréis hacer un juego y no sabéis mucho de programación o no queréis meteros tan de dentro, que podéis utilizar la Cinemachine y para hacer vuestro primer juego que tengáis una cámara que va fantástica. Esa sería una opción. Entonces, una vez hemos visto que el personaje nos sigue, y esto ya lo tenemos en plan check, ya hemos visto que la cámara funciona y el personaje sigue, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos empezar a crear nuestro mundo. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestro mundo? Tenemos un componente, ¿vale? Aquí tenéis todos los componentes de audio, ¿veis? De vídeo. Tenemos un componente que se llama tilemap. Entonces, vamos a darle a la opción de tilemap para que nos salga por aquí, no en window, aquí, perdón, era en window. A ver que me acuerdo dónde teníamos 2D. Tile Palette, perdón. Primero tenemos que ir a Window, 2D, Tile Palette. Y esto nos abrirá una ventana que vamos a poner en este lado. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta ventana? Esta ventana nos va a permitir crear nuestras paletas. Por ejemplo, mazmorra. Nos va a permitir crear nuestras paletas. Podríamos crearnos en Asset, por ejemplo, una nueva carpeta que sea Tile Palettes. Creo que se escribe así. A ver. Sí, paletes. Tile Palettes. Vamos a seleccionar aquí y hemos creado en nuestra carpeta, por aquí estaría, nuestro tile palette de mazmorra. Podríamos tener otro, pues por ejemplo, yo si quisiese mazmorra, pues podría crear otra que fuese poblado, otra que fuese bosque, otra que fuese tal. ¿Y qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que voy a poder poner aquí todos los elementos, es decir, yo voy a poder ir a sprites. Entonces, por ejemplo, podría crear una nueva carpeta que fuese backgrounds o tile palettes o ítems o lo que fuese. En este caso vamos a crear backgrounds. ¿Qué voy a añadir yo aquí? Voy a añadir en escritorio, cuando os compartís la carpeta los recursos, tenéis lo que sería levels. Entonces yo tengo pues dungeon, otra cosa de una playa, es decir, os he puesto varias cosas para que podáis crear diferentes mundos, pero bueno, esto es cuestión de encontrar el que os guste. ¿Veis? Tenéis aquí ítems de puertas, de mazmorras. Entonces, yo por ejemplo voy a seleccionar este, que es muy completo porque tiene monstruos, tiene más cosas. Veis que cada palette pues te permite hacer una cosa. Vamos a crear este. ¿Veis? Yo tengo aquí ya. Vamos a abrirlo. Tengo mi mazmorra que tiene pues para crear un suelo, ¿veis? Puedo crear un suelo, puedo crear cajas, hago un monstruo por ahí también puedo crear. Entonces vamos a utilizar esto y vamos a hacer, ¿vale? Arrastrarla aquí dentro. Pero ojo qué pasa, mirad. Vamos a guardarla en Assets. Aquí en Tile Palettes. Vamos a guardar aquí. Tile o Dungeon. Vale, mirad qué ha pasado. ¿Veis que he seleccionado una opción entera? Es decir, esto es un cuadrado completo. Yo, verdad que cuando hacíamos link teníamos que hacer pequeños cuadraditos. Es decir, se está trabajando como si fuese single. Muy importante, siempre que trabajéis con con sprites tenéis que tener cuenta de si estamos trabajando con single o con múltiple. En este caso no es una imagen, son varias. Por tanto, vamos a eliminarla. Es decir, vamos a eliminar el que acabamos de crear. Dungeon, delete. Ahora se ha quedado ahí loco, no pasa nada, lo recuperaremos. Y vamos a decirle que esto en vez de single va a ser múltiple. Entonces vamos a ir a aplicar y vamos a recortar. Automáticamente veis, no me gusta nada, ha recortado mal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a configurar que en vez de hacerlo todo completo, vamos a probar a hacer nosotros con un tamaño de píxel a píxel. 64 por 64, ¿veis? Nos está cogiendo cuadraditos, pero esto no es suficiente. Tenemos que hacerlo más chiquitito todavía. Vamos a probar 16 por 16. Y ahora sí. Ahora empieza a quedar todo un poquito más guay. ¿Veis? Empezamos a crear píxel a píxel y esto ya empieza a aparecer bien porque empieza a coger cada muñequito donde tiene que estar. ¿Veis? Se va ajustando un poquito más. Y vamos a decir a aplicar. Vale, ya tenemos recortado toda la mazmorra. Esta está en Type Palettes, mazmorra. Vale, vamos a ver que se ha aplicado bien.
Perfecto. Tenemos recortado nuestro background. Entonces, ahora que está recortado, vamos a llevarlo aquí. Vamos a volver a reestructurar. Ah, ¿lo había borrado? Bueno, no pasa nada. Vamos a crear todo aquí el tile assets y nos está cogiendo todos los cortecitos que hemos estado poniendo, que anteriormente es lo mismo que hacíamos con el personaje, nos lo está transformando a una paleta, como si fuese una paleta de colores, para que nosotros podamos empezar a dibujar en la escena. Genial. Nos acaba de crear, ¿veis? Nos acaba de crear todo. Nos acaba de crear todos los elementos escena a escena. Pero mirad, esto no está bien. ¿Por qué? Porque no me está ocupando todo el recuadro. Se me está centrando, pero yo no quiero que se centre. Yo quiero que cada elemento sea un poquito más grande porque cuando yo pinte aquí, es decir, mirad, el objetivo de esto es que yo acabaré, ¿vale? Acabaré pintando esto, acabaré pintando sobre el escenario para que se me vean mis diseños. Entonces, nosotros vamos a crear un nuevo objeto 2D que se llama tilemap. Voy a crear un tilemap y si yo selecciono este tilemap, veis que estos cuadrados perfectamente coinciden con lo que yo tengo aquí. Y si hacemos un zoom, veis que yo si selecciono el botón de pintar, selecciono este y me voy, empiezo a pintar como si fuese pues un paint o como si fuese un programa, empiezo a pintar lo que yo quiero, empiezo a pintarlo aquí dentro. ¿Veis qué guay? Es decir, creamos un tilemap, botón derecho, objeto 2D, tilemap, y va a ser como un lienzo donde yo voy a poder pintar con mi paleta de colores. Para obtener la paleta la hemos hecho en Windows 2D, Tile Palette. Entonces, en esta paleta, fijaos, yo he cogido mazmorra, pero si ahora quiero pintar otra nueva escena que no sea mazmorra y sea un bosque, pues yo me creo una nueva paleta. Por ejemplo, pues playa. Imagínate que el personaje va a la playa. Playa, la creo. Backgrounds playa. Ahí. Creo playa y haría lo mismo. Me iría aquí, botón derecho, Import New Assets. Me iría a buscar al escritorio el que yo tengo por aquí. Playa y me llevaría. Volvería a hacer el proceso de recortar. ¿Veis? Está en single. Me voy al proceso de recortar. Múltiple. Recorto. Intento hacerlo automático a ver si funciona. Y perfecto, ¿veis? Este automático... Ah, no, pero lo tenemos el anterior. Vamos a hacerlo normal. Intento recortar automático, ¿veis? Y me coge mucho cuadrado. Entonces esto a lo mejor a mí no me interesa porque quiero pintar pues un trocito de playa, no toda la playa. Si me interesase, pues mantengo este. Entonces vamos a cortar celda por celda al 16. Y ahora, pues mira, me gustaría porque a lo mejor quiero solo seleccionar estos dos. Es decir, quiero utilizar estas dos rocas o este trocito de palmera. Y nada, volvería a aplicar. Aplico, cerramos y ya tenemos recortada nuestra playa. ¿Qué haría yo? Pues lo que hemos visto. Arrastramos nuestra playa aquí, seleccionamos la carpeta y nos vuelve a generar nuestra nueva paleta que va a ser playa. Y así empezaremos a crear los diferentes niveles para nuestro juego. Se ve más o menos cómo creamos una escena, añadimos nuestra paleta y luego podemos pintar. Ahora solucionaremos el que se vea pequeñito. Esto es un problema de lo que estamos nosotros diciéndole que es el tipo de archivo y a cómo estamos recortando. Es decir, es incoherente. Esto un poquito lento. Es que tengo que coger valor por valor. Muy bien, ya tendríamos nuestros elementos y podríamos ir cogiendo píxel por píxel e ir pintando, ¿veis? Podríamos pintar. Y cuando quiera coger otra mazmorra, pues ahora pinto mazmorra. Ahora playa, pues cojo playa. Y así tenemos todo totalmente definido para los niveles que queramos hacer. Y así es como empezamos a construir niveles, con mucha paciencia y con esto. Entonces, borrar, pues nada, pues yo empiezo a borrar. Así de fácil. Empiezo a borrar, como si fuese un cuadro. ¿Veis? Si me pongo encima del personaje no pasa nada porque no es un tile palette, es un objeto. Puedo coger, por ejemplo, grandes cuadrados. Puedo seleccionar un cuadrado grande y cuando pinte, o sea, puedo seleccionar, a ver, puedo seleccionar un cuadrado grande y cuando pinte, empieza a pintar como si fuese pues un Word. Puedo borrar, es decir, esto es muy sencillo a la hora de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis que cuando pintamos no queda bien? Es
decir, cuando yo quiero pintar, selecciono algo, no queda bien. ¿Por qué es esto? Vamos a recuperar la mazmorra, ¿vale? Y fijaos qué pasa. Cuando yo quiero pintar, me sale mal. ¿Pero por qué? Mirad cómo es la mazmorra. Son 100 píxeles por unidad. ¿Nosotros a cuánto lo hemos recortado? A 16. Es decir, estamos diciéndole que el tamaño de píxel es mucho mayor a lo que nosotros estamos recuperando aquí dentro. ¿Qué voy a decirle? Voy a decirle que los píxeles por unidad son 16. ¿Vale? Voy a decirle que píxeles por unidad son 16. Por tanto, vamos a volver al Sprite Editor otra vez. Vamos a decir que nos corte 16 por 16. Y vamos a aplicar. Vamos a volver. Y ahora, cuando pintemos, mirad qué ha pasado. Ahora sí que estamos pintando. Para mover, hago con la ruedecita presionando. Ahora sí que podemos empezar a pintar un tamaño perfecto para que cuando nosotros empezamos a pintar el suelo, vamos a hacerlo feo así, pero ahora lo veremos, y yo le doy a jugar, mira qué pasa. Ya hemos definido, ahora porque están en diferentes capas, esto se puede arreglar fácil, pero acabamos de definir nuestro primer escenario para pintar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil, hacerlo con mimo y con cariño. Vuelvo al Tail Palette, vamos a borrar esto, podríamos hacerlo más grande, el borrar, ¿veis? Vamos a borrar. Esto es como pintar en el Paint, con el pixel art, que esto es casi un arte. Vale, vamos a hacer nuestra mazmorra, venga, vamos a coger este trocito, vamos a ponerlo por aquí, este trocito para el suelo, no me gusta porque, porque está sucio, voy a coger un trocito que no tenga, este trocito, perfecto. Bueno, vamos a hacer un cuadrado gigante, vamos a pensar como un cuadrado gigante, ¿vale? Para que esto quede así, entonces vamos a empezar a trabajar sobre este. Pues vamos a pintar esto aquí, otro por aquí, vamos a poner una calavera. ¿Veis? Esta calavera, ¿ves que sale mal? Esto es porque nosotros teníamos que empezar a crear diferentes capas. Es decir, nosotros estamos pintando en una capa que tapa la otra. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear diferentes capas para diferenciar lo que sería el suelo de lo que sería o sea, es decir, que esta capa quede por encima de la otra capa. Entonces, esto nosotros tenemos diferentes tilemaps donde uno podría ser el suelo y otro, ¿vale? Otro tilemap. Por ejemplo, este podría ser background, ¿vale? Es decir, todo lo que va a ir atrás. Y este podría, por ejemplo, ser items. Entonces, si yo selecciono, veis que ahora, como estoy pintando en items, si pinto en background se me pone negro. Pero si pinto en ítems, que es otra capa distinta, queda perfecto. Porque queda por encima y como tiene un espacio en blanco, yo puedo empezar a poner las calaveras que quiera. Igual, monstruos o lo que sea, pues pongo un monstruo por ahí. Este monstruo no va a hacer nada porque es de decoración. Es decir, podemos poner pues unas cajas, por ejemplo, por aquí arriba. ¿Veis? Y eso lo hacemos trabajando con diferentes capas. Bueno, eso como es un ejemplo, vamos a hacerlo así y ya está. Y pondríamos una espada o lo que fuese de decoración. Bueno, vamos a poner los bordes porque si no va a quedar muy feo la mazmorra. Vamos a ponerle todo esto aquí para que parezca una pared guay. Lo mismo haríamos para bajar la pared hacia abajo, pues le damos así. Necesitaríamos una pared que estuviese hacia arriba, o sea, este sprite no lo tiene, tendríamos que buscar otro sprite que tuviese un bordecito o ponerlo sin borde. Podríamos copiar todo esto y ponerlo aquí para hacer como de esto de la mazmorra. Volvemos a coger esto y tal. Es decir, esto es cuestión de ir perfilando, e ir poniendo, por ejemplo, voy a poner una columna donde queramos, aquí mismo. Es decir, es cuestión de ir viendo cómo queremos hacer nuestra pantalla. Es decir, cuestión de ir probando y haciendo. Entonces, cuando nosotros le damos al play, pues ya empieza nuestro juego a aparecer un juego, ¿vale? Esto que sale aquí es por una cosa que tiene los errores, pero ya empieza a aparecer un juego y veis, hay capas que se me ven bien, capas que se me ven mal, y entonces es donde yo tengo que empezar a tener cuidado para decirle quién tiene un orden o quién va encima de tal. Mirad, orden y layer, posición 0, ítems, posición 0, se están chocando. Vamos a decirle que esta es posición 1. ¿Veis el cambio? Se ha puesto encima, es decir, si está 0, 0, yo le digo, no, estaba en 1, ¡pum! Se pone encima. No, estaba en 0, ahora vuelve detrás. ¿Veis lo que está pasando? Ahora
se está viendo perfectamente que la capa, ¿veis? La capa de la mazmorra tiene que estar por encima del suelo. Y lo mismo pasaría con Link. Link, ¿vale? No tiene la posición correcta, vamos a ponerle un 2. Y ahora de repente Link, también tenemos que acceso al cofre, si no, no va a salir. Entonces, ¿qué puedo empezar yo a ver? Puedo empezar yo que todo lo que tenga que ser un tipo de fondo, tengo que pensar como si fuesen diferentes capas. Fijaos, móvil, ¿no? Móvil, un boli y un cargador. Si yo quiero que todo lo que sean elementos como el link, cofres, NPCs, decorado, tiene que estar en una capa perfecta, primera, le voy a poner la posición, por ejemplo, 2. Todo lo que tenga que estar entre medio el suelo y el personaje, como pueden ser las cajas de decoración, la calavera, le voy a poner la 1. Y el cargador, que sería como si fuese el background, en la posición 0. Entonces estoy consiguiendo que cada objeto se vea como tiene que verse. Es decir, si os dais cuenta, si yo pongo esto oculto en la capa 0, vosotros no veríais nada. Veríais el fondo, pero no veríais eso. En cambio, solo veríais el trocito que no coincide entre la capa 0 y 1. Eso sería el trabajar con capas. Entonces, si nosotros volvemos a darle al juego, ahora como hemos puesto un orden correcto de capas, ya estamos teniendo nuestra cámara siguiendo al jugador, nuestro escenario creado, ¿vale? Es decir, es muy importante que veáis cómo hemos creado nuestro escenario. ¿Qué pasa? No están colisionando. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que tenga el componente collider. Entonces yo podría, por ejemplo, ponerle el componente box collider, no se pone con box, se pone otro tipo de collider, pero si yo le pongo este collider, mira qué ha pasado. Ahora Link está interaccionando con el colisionador que tiene alrededor en la capa background. ¿Veis cómo está colisionando? Es un ejemplo del box collider, no lo vamos a trabajar. Entonces, si yo vuelvo a pensar, yo que estoy trabajando con tile maps. Entonces, si yo pongo collider, tengo uno que se llama tile map collider, que es justamente lo que estamos creando nosotros. ¿Qué hemos creado aquí? Hemos creado tile maps. Entonces, yo le voy a poner un tile map collider a un tile map. Entonces, yo me voy a ir aquí a, por ejemplo, backgrounds, add component, tile map collider, y mira qué ha pasado. Nos acaba de poner una malla píxel por píxel para nuestros objetos que le hemos dicho aquí. Entonces, si yo le doy, va a ser una locura esto. ¿Vale? Va a ser una locura porque el link no se puede mover porque está colisionando por todos lados. Entonces, ¿qué tengo que decirle yo? Simplemente yo tengo otra opción. Está aquí. Use by composite. Espérate que... Vale, ahora. Un segundo. A ver, un momento que está fallando. Tile Map Collider. Use by composite. Esto está bien. Que no estamos haciendo bien. Ah, vale, ya sé que no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien lo siguiente. Estamos poniéndole un tilemap al suelo, cuando el tilemap no lo tiene que tener el suelo. O sea, el jugador no tiene que colisionar con el suelo porque el suelo es algo que está en una capa de abajo y es como decorativo. El tilemap, quien tiene que tenerlo, tiene que ser los objetos con los que tiene que colisionar el Link. Por ejemplo, la celda. Entonces, si yo le pongo un tilemap collider, ahora os dais cuenta que el tilemap solo se pone a los elementos que yo he puesto en la celda, porque si se lo pongo al suelo, el pobre no se va a poder mover. Entonces, si yo le pongo el tilemap collider, mirad que ahora lo que pasa. Link colisiona con esto, colisiona con la calavera, colisiona con el techo. Es decir, Link está colisionando con los diferentes objetos. Vale, esto es un objeto del. Esto es un problema de los cuerpos dinámicos y que está chocando. Es decir, yo ya estoy consiguiendo que Link pueda trabajar con los diferentes objetos que yo he puesto debido a que les he puesto un colisionador alrededor del objeto. Vale, esto que tiene que girar, tengo que cambiarle el cuerpo. Kinematic. A ver.
Vamos a mirar esto. Composite. A ver, ¿por qué no me choca? Vale, esto es porque es kinematic, pero ahí no es trigger. Tiene que ser dynamic. Vamos a ver. Ahora no sé por qué me está haciendo ahí la voltereta. Sí, me sigue haciendo la voltereta. Vale, vamos a probar si estamos liándola por el simulated. No. ¿Y por qué no me deja? Qué raro. No sé por qué no me deja. No sé por qué no me deja girar. Porque tiene posición Z en movimiento. Sí, creo que es porque la posición Z se tiene que alterar. A ver, esto está bien, esto está bien. Cuando gira, aquí está el problema. La rotación. ¿Veis? Un problema de la rotación. Cuando yo estoy trabajando, este objeto está bien, ¿veis? Está funcionando perfectamente. Y hay un momento que la rotación se vuelve loca. Entonces aquí habría que arreglar la rotación. Habría que asignar la rotación aquí. Listo, listo. Ya está. Nuestro error lo teníamos en el eje de rotación Z. Si nosotros no fijábamos la congelación de la constraint en el eje Z, pues Link se nos iba por ahí de marcha, girando. Entonces, ¿veis? Como estamos trabajando con 2D, tenemos que decirle que la constraint Z no se mueva. Entonces se queda congelado. Si yo le hiciese al revés, pues solo se podría mover, ¿veis? Si yo le doy de arriba a abajo, no se mueve porque le congelo la constraint. Ya está. Si os salía el error, pues ya lo hemos solucionado. Vale, pues ya está. Esto sería todo el taller, al completo y con extras. Hemos visto cómo crear un escenario, hemos visto cómo darle un colisionador para empezar a crear nuestros niveles, cómo crear un personaje, cómo poner un objeto y que tenga colisión con él, cómo detectar un botón del teclado. Yo creo que una cámara también, es decir, yo creo que ha sido bastante completo. Ya teníamos que entrar en detalles de por qué se ve el suelo así, no sé qué, pero eso ya es por problemas de pixelación, problemas de que ya va más allá técnicamente. Espero que con esto ya tenga una visión bastante buena de cómo empezar a hacer videojuegos, que os sirva bastante para adentraros en el mundo de Unity. Y nada, espero que disfrutaseis el taller cuando lo hicimos presencialmente y que disfrutéis con estos vídeos que he hecho en casa. Os voy a dar el repositorio del proyecto, os lo voy a subir, os lo subiré como un enlace y ya está, simplemente tendréis que importarlo. O sea, yo lo subiré y tendréis que importarlo en vuestro Unity si queréis hacerlo, aunque os animo aún así que lo hagáis paso a paso y experimentéis lo que estamos haciendo. Venga, un saludo muy grande.